Hola y bienvenido a esta nueva actividad en la que vamos a ver o revisar el proceso recomendado para calcular las propiedades hidráulicas y geométricas en las celdas y caras de nuestra malla bidimensional. Vamos a definir el coeficiente de rugosidad asociado a una capa de cobertura. Vamos a calcular las tablas de propiedades hidráulicas y geométricas. Vamos a ver cómo podemos estudiar esas propiedades o visualizarlas en tablas y gráficamente y vamos a trazar las condiciones de frontera aguas arriba y aguas abajo de nuestro cauce. Lo primero entonces que vamos a hacer en esta actividad, ya lo habíamos hecho en una actividad que se llama coeficientes de Manning a partir de coberturas de suelo, que básicamente es irnos aquí a MapLayer y teniendo una capa geográfica o bien sea de polígonos o raster, que contenga información de la cobertura de suelo y que previamente hayamos hecho una asociación con el coeficiente n de Manning. Vamos a darle aquí clic derecho, crear una nueva capa RAS, capa de cobertura. Se nos abre aquí esta ventana. Vamos a seleccionar geometrías porque en nuestra capa viene en formato shapefile. La tenemos aquí previamente guardada en la carpeta Land Cover. Está en formato SHP. Vamos a cargarla y nos dice que tiene 71 de 443 polígonos. Nos da los campos que aparecen. Aquí voy a seleccionar el campo para la identificación. Por defecto está Observe o le puedo dar este de N cobertura que trae los nombres de la clasificación. Tenemos que agregarle el campo del coeficiente de Manning. Vamos a buscarlo aquí. Estos son los campos de información que trae nuestra capa Shapefile. Seleccionamos aquí Manning, la agregamos y nos aparecen aquí los valores. Debo revisar que aquí no hayan valores o parámetros raros, que a veces ocurre cuando ponemos tildes. No pueden haber slash, símbolos de slash o asterisco. Aquí, miren, aquí me sale. Hay un nombre inválido porque aparece un slash y no es permitido. Entonces vamos a buscarlo. Voy a quitar aquí la palabra ríos. Vamos a modificarlo. Vamos a buscar dónde más encontramos elementos diferentes. Aquí me aparece el tamaño de la celda. Podemos poner cada 10 metros, cada 5 metros. El tamaño de la celda de la capa de salida que queremos crear de cobertura. Y aquí podemos revisar los coeficientes que hemos definido. Y le damos clic en crear. Nos abre la ventana donde se ejecuta el proceso. Cerramos. Vamos a activar aquí la casilla de visualización y podemos ver nuestro mapa de coberturas con coeficientes n de Manning. Vamos a ver la visualización. Aquí no está por coeficientes, sino está por ID. Lo podemos hacer aquí por coeficiente o valores y cambiar la simbología, los colores, etcétera. Aquí podemos ver la diferente rampa de colores que tenemos en la capa. Luego vamos a ir aquí a clic derecho en geometrías, eh, administrar las asociaciones a la geometría y vamos a revisar que nuestra geometría 2D ya tenga asociado como coeficiente n de Manning el mapa creado como land cover. Entonces aquí ya está creado. Si tengo diferentes mapas o si tengo otros mapas de infiltración o porcentaje de infiltración, etcétera, también los podemos asociar. Luego vamos a ir a nuestra área 2D o área bidimensional. Voy a apagar un momento la capa de coeficientes n de Manning y vamos a abrir el editor. Vamos a abrir aquí clic derecho, editar geometría. Se activa el editor. Vamos a darle clic derecho 2D Flow Area o editor del área bidimensional. Aquí podemos de nuevo revisar las propiedades de la malla. La malla ya refinada tiene 133.000 celdas. Nunca vayan a volver a generar las mallas computacionales porque se van a modificar si hicimos ajustes o editamos los errores que previamente habíamos hecho con la refinación.
Por último, vamos a poner valores n de Manning para el caso que las celdas o las caras de las celdas no encuentran un coeficiente n de Manning en la capa que estamos definiendo, que acabamos de definir como land cover. Puedo o no decirle al programa que varíe el coeficiente n de Manning en cada una de las caras de la celda o simplemente que tome un solo valor. Vamos a ponerle por defecto 0,03 y para hacer el cálculo de las propiedades geométricas e hidráulicas vamos a darle clic aquí en calcular tablas de propiedades. Inicia el cálculo, el proceso de cálculo en las 133.000 celdas. Una vez finalice podemos cerrar el editor. No olviden siempre guardar los cambios que hagamos en la geometría. Voy aquí a hacer un zoom para poder visualizar las propiedades calculadas. Entonces, selecciono cualquiera de las celdas, una celda por acá, le puedo dar clic derecho y en clic derecho le puedo decir que me muestre propiedades de las celdas. En este caso me muestra por defecto volumen, elevación. Esta gráfica, pues bueno, me presenta la gráfica de una tabla con el cálculo del volumen almacenado desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la celda a partir o en función de las elevaciones del modelo de terreno. Aquí tenemos elevaciones y aquí tenemos volumen. Aquí yo puedo seleccionar cualquiera de las celdas dentro de mi modelo. Ustedes ven aquí que tenemos las 133.000 celdas. Puedo moverme en cualquiera de las celdas. Aquí hay algunas otras propiedades como área, elevación. Pero estas propiedades de área, elevación son para las caras. Ustedes ven aquí que la propiedad que puedo revisar en las celdas es volumen, elevación. En las caras tenemos área, elevación, que corresponde al área hidráulica de la cara de una celda en específico en función de la elevación del modelo de terreno. Tenemos también el perímetro mojado en función de la elevación, el coeficiente de Manning en función de la elevación también. Tenemos también el coeficiente de, mm, de convenience que corresponde al coeficiente, o bueno, o que nos muestra la capacidad de transporte en función del cambio de la pendiente a partir de los diferentes valores de elevación en la cara de una celda. Y pues podemos explorar estas propiedades, podemos revisar los valores del coeficiente de Manning que quedaron en el cauce, en algunas zonas de almacenamiento que conozcamos, pues, dependiendo de nuestro proyecto, podemos hacer una revisión de las propiedades. Aquí lo puedo hacer también desde las caras, ¿cierto? Clic derecho en cualquiera de las caras de una celda específica. Me muestra de nuevo que podemos mostrar el perfil geométrico de acuerdo al modelo de terreno, o que podemos mostrar pues cualquiera de las propiedades que acabamos de ver. Y como ya habíamos mostrado también en otra actividad, podemos hacer uso de las líneas de muestreo o las líneas de medición para también conocer las características de las capas y los datos que ha calculado el programa. Nos queda entonces en nuestras condiciones geométricas e hidráulicas definir las condiciones de frontera. Vamos a hacer un zoom general de nuestro modelo. Aquí se ve definida la malla o el perímetro. Y pues GECRAS para la modelación bidimensional requiere de al menos una línea de condición de frontera aguas arriba y otra aguas abajo. Si no, no va a poder hacer ninguna modelación porque no conoce las condiciones hidráulicas de flujo o frontera. La localización espacial de las diferentes condiciones de frontera, que aquí lo llamamos boundary conditions, podemos ver aquí cuando entramos en el modo de edición. Aquí abajo están líneas de las condiciones de frontera o líneas de condición de frontera. Y la recomendación es que no sean dibujadas espacialmente sobre la misma, o sea, sobre una misma celda en la malla.
Pueden haber múltiples condiciones de frontera dentro de la malla. Yo puedo tener dos condiciones de entrada si tengo dos cauces que tienen alguna unión en algún punto y una sola condición de salida, eh, como el caso de un cauce principal y cauces laterales o afluentes. Y podemos asociar también múltiples hidrogramas de entrada respectivamente, y podemos tener líneas de condición de frontera por fuera o por dentro de la malla. Las de afuera pues se utilizan para hidrogramas o flujos superficiales, pero también puedo tener líneas de condiciones de frontera internas para el caso de flujos base o flujos subterráneos, que pueden ser definidas en cualquier zona del modelo. Igual que con todas las propiedades o elementos geométricos de nuestro modelo bidimensional, y las líneas de condición de frontera las podemos dibujar manualmente o las podemos también importar desde un archivo de formas shapefile. Se recomienda que esa importación sea cuando tengamos elementos no rectos, como el caso de vertederos circulares o curvos, y que sean revisados o sean desarrollados manualmente cuando son condiciones de entrada o salida a cauces o canales. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es entrar al modo edición, que ya lo hicimos. Seleccionamos líneas de condición de frontera. Voy a hacer un zoom aquí en la entrada de nuestro cauce y vuelvo aquí, le doy a clic en seleccionar. Aquí está activado agregar nuevo elemento para líneas de condición de frontera. Recordemos, o algo a tener en cuenta es que la línea que vamos a trazar debe estar localizada frente a las celdas de la zona del cauce, es decir, frente a esas celdas o a las celdas frente a la línea que vamos a trazar son las celdas donde o el modelo va a cargar el hidrograma de entrada en este caso, o el hidrograma de salida si es condición aguas abajo, o las condiciones de flujo uniforme, o bueno, dependiendo de las condiciones que le definamos aguas abajo y aguas arriba a nuestras líneas de boundary conditions o condiciones de frontera. Entonces, a trazar, otra recomendación es dibujar las líneas de izquierda a derecha como referencia eh, o tomando como referencia el sentido del flujo, aunque no es una restricción. Yo voy a trazar mi línea de condición de frontera desde acá hasta por acá. Doy doble clic y me aparece pues que ingrese el nombre. Voy a ponerle baseline o BC upstream o aguas arriba. Quedó creada la línea. Voy a ir a crear, aquí está aguas abajo. Por acá creamos nuestra línea de condición de frontera aguas abajo. Entonces aquí le vamos a poner downstream. Ok. Ya creamos nuestras líneas o condiciones de frontera aguas arriba, aguas abajo. Guardamos los cambios. No olvidemos guardar los cambios. Podemos dar clic derecho sobre las líneas para revisar que nos hayan quedado correctamente trazadas. Aquí puedo ver que quedaron dentro del cauce. Aquí podríamos ampliar la línea un poco más hacia la izquierda y podemos observar una línea sombreada sobre el borde de nuestro perímetro 2D, porque ahí es donde va, o a estas celdas y a esas caras les va a asignar las condiciones de frontera. Lo mismo podemos hacer aguas arriba. Venimos acá, clic derecho, vamos a imprimir el perfil del terreno. Este sí nos quedó un poco corto acá, creo que debíamos agregar esta otra celda. Entonces vamos a cerrar, vamos a de nuevo iniciar el modo de edición. Aquí ya selecciono editar un elemento que ya exista, le damos doble clic y movemos un poquito esta línea de condición de frontera. Le damos detener la edición, guardar los cambios. De nuevo podemos dar doble clic, mostrar el perfil del terreno, ya se ve un poco mejor, un poco más detallado. Y cerramos o guardamos los cambios, podemos guardar los cambios de nuestro RAS Mapper. Nos dice que si quiere que guardemos
la edición de las líneas realizadas. Y esto es todo por esta actividad. Nos vemos en la siguiente actividad donde vamos a definir la información de flujo, la información en las condiciones de frontera y vamos a configurar el plan de simulación bidimensional en flujo no permanente, los intervalos de tiempo, a definir el sistema de ecuaciones para resolver el modelo y ejecutar la simulación 2D. Adiós.